Buenos días mis amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas que utilizamos para difundir la palabra de Dios. El Señor les bendiga en este día y sean bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 22 de junio. El devocional de hoy lo titularemos Confiar cuando no podemos ver. Basándonos en el pasaje bíblico de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Introducción. La época actual muchos la llaman la era de la cultura de la inmediatez, o el microondas, o también conocida como era de la gratificación instantánea, donde las personas buscan seguridad en aquello que pueden controlar. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos y certezas visibles. Sin embargo, la vida nos enfrenta constantemente a situaciones que escapan de nuestro control. Problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, incertidumbre laboral, conflictos emocionales y momentos en los que parece que Dios guarda silencio. Precisamente en esos momentos, la palabra de Dios nos dirige a una de las definiciones más profundas de la fe en toda la Biblia, Hebreos 11, verso 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no fue escrito para personas que lo tenían todo resuelto. Fue dirigido a creyentes que estaban atravesando pruebas, persecuciones y momentos de incertidumbre. Ellos necesitaban recordar que la confianza en Dios no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios. Hoy reflexionaremos sobre cómo esta verdad sigue transformando nuestra vida y fortaleciendo nuestro caminar con Cristo. La situación de los primeros creyentes. La carta a los Hebreos fue escrita a cristianos de origen judío que estaban sufriendo fuertes presiones por causa de su fe. Muchos habían perdido privilegios sociales, otros enfrentaban rechazo familiar y algunos estaban siendo perseguidos por seguir a Jesucristo. La tentación era abandonar la fe y regresar a la seguridad de sus antiguas costumbres religiosas. Ante esta situación, el autor les recuerda algo fundamental. Los hombres y mujeres de Dios siempre han vivido confiando en las promesas divinas, aun cuando no podían ver su cumplimiento inmediato. Por eso Hebreos 11 presenta ejemplos como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés y muchos otros que caminaron confiando en Dios durante largos periodos de espera. La enseñanza es clara. La vida cristiana siempre ha sido una vida de confianza en Dios. ¿Qué es realmente la fe? Cuando la Biblia habla de fe, no se refiere a un deseo optimista ni a una actitud positiva frente a los problemas. La fe bíblica tampoco consiste en negar la realidad o fingir que todo está bien. La fe es confiar plenamente en el carácter de Dios. Es creer que Dios sigue siendo bueno cuando las circunstancias parecen difíciles. Es creer que Dios sigue teniendo el control cuando nosotros sentimos que hemos perdido el control. Es creer que Dios cumple sus promesas aunque todavía no veamos su cumplimiento. La fe no descansa en nuestras emociones. La fe descansa en la fidelidad de Dios. La certeza de lo que se espera. El autor dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esto significa que las promesas de Dios producen seguridad en el corazón del creyente. Observemos algo importante. La esperanza bíblica no es una simple posibilidad. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de una expectativa segura basada en las promesas divinas. Un creyente espera porque Dios ha hablado. Es la misma actitud de Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa cuando humanamente parecía imposible. Pasaron años sin ver resultados. Sin embargo, Abraham continuó confiando. No porque entendiera todo lo que Dios estaba haciendo, sino porque conocía al Dios que había hecho la promesa. Hoy sucede algo similar. Muchas veces oramos por nuestra familia y no vemos cambios inmediatos. Oramos por dirección y parece que las respuestas tardan. Buscamos una solución y las puertas permanecen cerradas. En esos momentos, Dios nos recuerda que debemos confiar en Él incluso cuando todavía no vemos el resultado. La convicción de lo que no se ve. La segunda parte del versículo dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Vivimos en una cultura que valora únicamente lo visible. Si algo no puede medirse o comprobarse inmediatamente, muchas personas dudan de su existencia. Pero la Biblia nos enseña que las realidades más importantes son invisibles. No vemos a Dios con nuestros ojos físicos. No vemos el cielo. No vemos la obra del Espíritu Santo. No vemos los ángeles.
No vemos el futuro glorioso que Cristo ha preparado para su pueblo. Sin embargo, estas realidades son absolutamente verdaderas. La fe nos permite vivir conscientes de que existe una realidad espiritual mucho más grande que aquello que perciben nuestros sentidos. Por eso el creyente puede mantener la paz en medio de la tormenta. No porque ignore las dificultades, sino porque sabe que Dios sigue obrando aunque no pueda verlo. Cuando Dios parece guardar silencio. Uno de los desafíos más difíciles para el creyente es atravesar temporadas donde parece que Dios no responde. Hay momentos en los que las oraciones parecen no avanzar. Momentos donde las circunstancias empeoran antes de mejorar. Momentos donde surgen preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Sin embargo, la Biblia nos muestra repetidamente que Dios trabaja incluso durante los períodos de silencio. José pasó años en la esclavitud y en la prisión antes de ver el cumplimiento de los planes de Dios. David fue ungido rey mucho antes de sentarse en el trono. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liderar la liberación de Israel. Dios nunca dejó de obrar. Simplemente estaba desarrollando su propósito en el tiempo perfecto. Lo mismo ocurre con nosotros. Aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que Él sigue trabajando. ¿Cómo vivir esta verdad en la actualidad? La fe práctica se manifiesta en decisiones diarias. Se manifiesta cuando seguimos orando aunque no veamos respuestas inmediatas. Cuando seguimos congregándonos aunque enfrentemos desánimo. Cuando seguimos obedeciendo la palabra aunque el mundo piense diferente. Cuando seguimos creyendo que Dios tiene el control aunque las noticias generen incertidumbre. La fe no elimina los problemas. La fe transforma la manera en que enfrentamos los problemas. El creyente no vive libre de dificultades, pero sí vive acompañado por la presencia de Dios en medio de ellas. Mirando más allá de las circunstancias. Hebreos 11 nos enseña que la mirada del creyente debe estar más allá de lo inmediato. Las circunstancias cambian. Las emociones cambian. Las personas cambian. Pero Dios permanece igual. Su carácter no cambia. Sus promesas no cambian. Su amor no cambia. Su fidelidad no cambia. Por eso nuestra confianza no debe estar puesta en aquello que puede desaparecer mañana. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor que permanece para siempre. Hermanos, llegamos a la siguiente conclusión. Hebreos 11, verso 1 nos recuerda que la verdadera confianza en Dios no depende de lo que vemos, sino de quién es Él. La fe nos permite seguir adelante cuando no entendemos el camino. Nos permite descansar cuando el futuro parece incierto. Nos permite perseverar cuando las fuerzas humanas parecen insuficientes. Hoy Dios nos invita a confiar en sus promesas, a descansar en su fidelidad y a caminar cada día sabiendo que Él sigue obrando aun cuando nuestros ojos no puedan verlo. Porque el Dios que sostuvo a Abraham, a Moisés, a David y a los primeros cristianos es el mismo Dios que sostiene a sus hijos en la actualidad. Y aquel que ha prometido estar con nosotros jamás nos abandonará. Acompáñenme, mis hermanos, en la siguiente oración. Señor, gracias porque tu fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Ayúdanos a confiar en ti cuando el camino sea incierto, cuando las respuestas parezcan tardar y cuando nuestras fuerzas sean limitadas. Fortalece nuestra confianza en tus promesas y enséñanos a caminar cada día dependiendo de ti. Que nuestra mirada permanezca puesta en Cristo y que podamos vivir seguros de que tú sigues obrando aun cuando no lo vemos. En el nombre de Jesús. Amén.